la llama de tu amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos hoy día clausurando con la solemnidad de Pentecostés la cincuentena pascual. Y varias cosas se nos dicen siempre tan densas, tan ricas y tan hermosas, que uno no sabe por dónde empezar. Pero tal vez lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo que ha ocurrido en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y que se nos revela en esta solemnidad. Y brevemente diríamos, es una nueva creación que empieza en la creación de un hombre nuevo. Este pasaje que hemos escuchado del Evangelio según San Juan, capítulo 20, deben recordar, y si no lo recuerdan, se los recuerdo yo, es el mismo pasaje que leímos el domingo de Pascua. Escuchábamos ese día celebrando la resurrección del Señor y veíamos la primera manifestación que relata el Evangelio según San Juan a los discípulos. La noche de la vigilia este año vimos el pasaje de San Mateo. Las mujeres experimentan la noticia de la resurrección del Señor y corren presurosas. Aquí es el Señor que atraviesa las paredes, las puertas cerradas, les da la paz y sopla sobre ellos. Y eso nos remite al libro del Génesis, que contemplamos en la vigilia pascual, cuando el Señor dice: al sexto día hagamos al hombre imagen y semejanza, toma barro, forma al hombre y sopla sobre él, y el hombre toma vida. Ese hombre herido por el pecado ha perdido la plenitud de la vida, y en la resurrección de Jesucristo nos ha hecho de nuevo. Y por eso Él a esos hombres heridos por el pecado los renueva con el soplo, que es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo resucitado, glorioso, no es como el mismo Cristo en su naturaleza humana, con las limitaciones humanas que Él quiso asumir.
excepto el pecado, para liberarnos de la esclavitud. Y por eso Él hace cosas que nosotros no podemos hacer y atraviesa paredes, puertas cerradas. Es decir, Jesucristo glorioso es el Hijo y el Espíritu que nos han abierto el camino al Padre. Ya se produce el don del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua era una fiesta que existía incluso en el mundo pagano. Y de alguna manera esa fiesta existe en su equivalente en todos los pueblos de la tierra, porque desde antiguo todas las culturas humanas, cuando llegaba el momento de la cosecha, daban gracias, porque los inviernos, el frío, el hambre, la enfermedad mataban a mucha gente y ellos daban gracias porque el clima mejoraba, porque los frutos de la tierra se ofrecían y podían tener alimento. Y entonces el pueblo de la primera alianza asume esa fiesta y celebra 50 días después de la Pascua, que han podido sobrevivir en medio del desierto, que tuvieron que atravesar cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y Jesús nos dice también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, pasaje que corresponde a la vigilia de Pentecostés, que el día de la fiesta, el más solemne, se pone en medio del templo y grita: vengan a mí todos los que tienen sed, y yo les daré torrentes de agua viva que brotarán de dentro. Y dice el evangelista que estaba anunciando el don del Espíritu Santo, que todavía no habían recibido, y por eso no eran capaces de reconocer al Señor de la gloria, a quien crucificaron. Pero luego de crucificado, glorioso, Jesucristo resucitado, realiza esa nueva creación en esos hombres encerrados por miedo a los judíos. Pero ellos también eran judíos. ¿Por qué tenían miedo a su pueblo? ¿O por qué nosotros nos llenamos de tantos miedos? Y la razón es porque necesitamos ser liberados del pecado y sus consecuencias que nos encierran en nosotros mismos y nos hacen incapaces de amar como el Señor ama y ser uno en Cristo. Y para eso el Señor viene, derrama su Espíritu, Él se entrega totalmente y abre el camino al Padre. Y eso lo hemos meditado en cada una de las apariciones dentro de la octava de Pascua y también a lo largo de estos 50 días de la peregrinación, que es la Pascua en esta cincuentena. Pero tal vez muchas veces, cansados, agobiados, dispersos, no logramos entender el don y la obra que el Señor ya está haciendo en cada uno de nosotros y que empezó a realizar el día de nuestro bautismo. Y por eso en la vigilia pascual, que a partir del bautismo nos muestra la grandeza de la nueva creación que se realiza en Jesucristo a través de su iglesia y en sus sacramentos, nosotros en esta última celebración de este domingo de la solemnidad de Pentecostés, los volvemos a asperjar con el agua
para que sepan que el Señor quiere continuar la obra buena que empezó en el bautismo, pero esa obra se realiza si nosotros lo autorizamos. Y por eso el Señor en este día nos presenta de manera sintética todos los sacramentos. Nos presenta la oración de los hijos de Dios, el Padre Nuestro, en este pasaje. Y se nos ha explicado en una larga homilía de 50 días. Pero muchas veces ni siquiera con eso podemos darnos cuenta. Y para eso es el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, que nos hace libres, el Espíritu que nos hace capaces de amar y de ser uno como Jesucristo y el Padre Eterno son uno para que el mundo crea. Si tuviéramos que seguir sintetizando todo esto que les estoy diciendo, lo que se nos está enseñando es que a partir de la Pascua de Cristo, poco a poco vamos entrando a ese octavo día, a ese domingo sin ocaso, un solo día, un eterno presente, porque cada vez que venimos a la Santa Misa se abre el cielo y ya el Señor nos hace participar de la gloria de la vida divina. Pero muchas veces creemos que venimos a encontrarnos con otras criaturas humanas, que venimos a una reunión humana, a una costumbre meramente práctica humana, y no nos damos cuenta que venimos para que el Señor nos siga haciendo de nuevo una y otra vez de ese barro, como ese alfarero del que habla Isaías. ¿Por qué nos tiene que hacer tantas veces? Porque demoramos mucho en darnos cuenta que lo mejor que puede ocurrirnos es que en nosotros se haga la voluntad de Dios y responder como nuestra Madre Santísima ante el anuncio del Arcángel a esa creación que el Señor quiere hacer, en ese hagamos, respondiendo, hágase según tu voluntad. Y por esa razón, este día es un día muy denso, pero como no lo podemos procesar con nuestras capacidades humanas, el Espíritu Santo viene como testigo de Jesucristo a revelarnos la verdad completa, es decir, quién es Jesucristo. Y Jesucristo es más que Jesucristo cabeza, según lo conocieron los apóstoles. Jesucristo cabeza y Jesucristo cuerpo, Jesucristo glorioso, Jesucristo que camina con nosotros, porque nosotros caminamos con el Señor. Y entonces Él llena todo, absolutamente todo, en cada criatura humana y en la creación entera, incluso en esas personas sin fe, en esas personas que lo desconocen, en esas personas que lo rechazan, porque necesitan el testimonio de los que el Señor ha enviado, como veíamos el domingo pasado. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor, cuando va a abrir las puertas antiguas cerradas por el pecado de nuestros primeros padres y los envía para que hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nadie puede libremente decidir con todo su corazón ser discípulo de Jesucristo si antes no experimenta las primicias significadas en esa fiesta de las cosechas, de las primicias del tiempo nuevo que se celebraba ya desde antiguo en Pentecostés. Y por eso el Señor, ese día solemne
solemne como ese día de la fiesta de las tiendas, la fiesta de Pentecostés, donde en la primera lectura Lucas, el mismo autor del Evangelio, se toma el trabajo de citar pueblo por pueblo quiénes son los que están reunidos. Y esa gente escucha un viento, dice, y te quedan todos asombrados. ¿Qué está pasando? Pero también aparece fuego, pero no cualquier fuego, sino fuego como lenguas, porque nosotros dispersos, como en esa Babel de la que nos abre el libro del Génesis, por la soberbia, solo podemos ser reunidos con la predicación y el anuncio del Evangelio, pero un Evangelio que arda en el amor de Dios. Y a veces nosotros podemos creer equivocadamente, porque no hemos avivado la fe, que tenemos fe porque seguimos ciertas prácticas. Me decía ahora una persona, porque hacemos, como dicen algunos, tenemos una religión, dice. Yo creo en Dios, dicen alguna gente, pero yo no en la religión. Pero esas personas ni saben qué significa la palabra religión, ni saben cuál es la obra revelada que Dios está haciendo en ellos y en todas las criaturas humanas. Y entonces creen que la religión son cosas que hacemos nosotros, y tal vez creen que la religión es lo que en los ritos de la Santa Misa o de los sacramentos, o a veces en las devociones se hace. Y entonces ustedes a veces se levantan, a veces se arrodillan, a veces se sientan. Y entonces algunos despistados dirán, pero ¿por qué me arrodillo? ¿Por qué me siento? ¿Por qué me levanto? Y no nos damos cuenta que si es que el amor de Dios está en nuestro corazón, no lo comprenderemos. Y entonces creemos que son rúbricas, son normas, son imposiciones que hacen hombres para glorificarse a sí mismos y ponerse en el lugar de Dios, porque no comprenden que el Señor que nos ama, enviado por el Padre, también nos envía a nosotros, porque es la única manera en que nosotros, entrando en ese mar profundo que es el mundo, podamos ser purificados en la experiencia del amor. Y entonces por eso prefieren encerrarse y dicen, no, yo a mi manera, yo creo como yo me imagino, y se hacen sin darse cuenta su propia religión, pero ya no es la verdad, ya no es el amor, sino es su capricho, su comodidad, su orgullo y su soberbia lo que les hace fabricarse un ídolo a quien quieren llamar Dios. Y en este tiempo en que nos toca vivir, igual que en la época pagana, se multiplican muchas lenguas, muchas formas de entender, entre comillas, la religión, la relación con Dios. Y entonces hay gente que quiere combinar lo revelado por Dios mismo con sus prácticas de la nueva era, sus supersticiones, sus temores y sus miedos, porque todavía no conocen el don de Dios. Y el don de Dios es Jesucristo. Pero Jesucristo glorificado, que se queda con nosotros y está sentado a la derecha del Padre, que camina con nosotros, que nos da el don del Espíritu Santo y se nos entrega en unidad perfecta en cada uno de sus sacramentos. Y hay dos sacramentos que esa confusión de cómo es la relación que se tiene que tener con Dios hace que nosotros tampoco comprendamos cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros. Y entonces, si yo no me relaciono con Dios como el Señor me enseña, seré como esos niños rebeldes, esos jóvenes, sin causa ni motivo,
para sus, entre comillas, impulsos humanos que quieren conseguir la felicidad a su manera. Y para eso viene el Señor y recorre toda la historia de la humanidad, camina con nosotros y nos levanta y nos hace de nuevo para que comprendamos que es el amor de Dios, ese soplo que nos da en cada sacramento. Porque nosotros, hermanos, somos como muertos al borde del camino. Y algunos no como, sino verdaderamente muertos, porque la vida nueva, la vida verdadera, la vida de hijos de Dios, la hemos perdido. Y pensaba mientras se preparaba este domingo tan grande, que Jesucristo, médico de cuerpos y almas, de múltiples maneras nos lo enseña. Y decía, estas maniobras de resucitación, que así se llaman, y los médicos las conocen. ¿Y qué hace una criatura humana ya con los conocimientos, diríamos, técnicos, científicos, cuando se produce un paro cardíaco? Hacen lo que se llaman esas maniobras. ¿Y en qué consisten? Poner a la persona sobre una superficie sólida, en el piso generalmente, en el suelo, y luego presionan en el corazón al ritmo de los latidos y soplan el aliento en su nariz y en sus bocas. Y muchas veces esos que están en paro cardiorrespiratorio vuelven a la vida. No es una resurrección, reviven. Y nosotros en la vida presente muchas veces tenemos que revivir si un día queremos participar de la victoria definitiva sobre la muerte, que es participar de la gloria de la resurrección. Y eso nos lo concede el Señor en el sacramento de la confesión. Cuando vamos al sacramento de la confesión, vamos para que el Señor nos haga estas maniobras. Y Él nos toca nuestro corazón, que cuando vamos bien dispuestos, va a experimentar el dolor de nuestra traición, de nuestra negación, lágrimas como Pedro, como esos apóstoles que dejaron abandonado al Señor. Y yo voy a esa confesión para recuperar la vida que el Señor me dio en el bautismo. Y vuelvo, renazco. Y entonces todo eso lo está haciendo el Señor. Pero para que lo comprendan más, les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, quedarán retenidos. Y ese ustedes tiene un sentido profundo. El primero, en los ministros que reciben el poder de actuar en persona a Cristo para perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pero también cuando nosotros en Cristo hacemos oración, el Señor nos cura nuestros resentimientos y nos dice que nosotros tenemos que orar diciendo: perdónanos como nosotros perdonamos. Y es que el sacramento de la reconciliación no empieza cuando me acerco a la banca, al confesionario. El sacramento de la reconciliación empieza cuando me doy cuenta que mi resentimiento, que esa cólera, que esa injusticia que siento y que me aparta de los demás y me mete como en un sepulcro, en realidad me está apartando del Señor, porque el Señor viene a que todas las lenguas, a que todos nosotros seamos uno. Y por eso cuando ya llego a Jesucristo, ya puedo entregar la ofrenda, y la ofrenda soy yo mismo. Y entonces salgo renovado,
reconciliado. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros no sabemos pedir. Es decir, no sabemos reconciliarnos. Porque pedir no solo es pedir los bienes que necesito en términos materiales o espirituales, sino reconocer que necesito vivir reconciliado con Dios, conmigo mismo, con mis hermanos y con la creación entera. Y por esto, esta fiesta nos hace ver esa nueva creación, ese Cristo cósmico que lo llena todo, pero que sea ese pequeño al punto que quiere y habita en nuestro corazón, para que nuestro corazón crezca, se convierta en un corazón generoso, que sepa amar. Y por eso es que el Señor nos habla de ese carisma, que es el amor, que es la persona del Espíritu Santo, el vínculo de amor y de comunión en unidad perfecta del Padre y del Hijo. Y esa relación personal de las divinas personas se nos ofrece como modelo de toda relación. Esa es la religión que Jesucristo nos ha revelado. Pero si yo todavía no lo entiendo, y a veces ocurre paradójicamente en muchas personas que dicen: yo he estudiado en colegio religioso, yo desde niño he ido, pero ya la verdad, ya me cansé, ya felizmente ahora sí, ya le digo que no. O esos jóvenes que se preparan para el sacramento de la confirmación, a veces se sienten forzados por sus padres, y entonces le dicen a los padres: ya, acá está, ya me confirmé, pero ahora me voy al mundo a pecar y a destruir mi vida y la vida de los demás. Porque es así, porque no conocemos el don y necesitamos por eso la luz, ese fuego que es el amor de Dios. Y si yo no descubro que soy amado por Dios infinitamente, no desearé ser de sus discípulos. No desearé escuchar esas palabras, devorar, como dice Ezequiel, y también el libro del Apocalipsis, ese libro, esa palabra, ese Cristo que viene a salvarnos. Pidamos pues en este día, hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros encierros, para que descubramos quién es el Señor y quién somos nosotros, y la grandeza a la que somos llamados. Que el Señor así nos lo conceda. Así sea.